Giulio Pellizzari en la segunda etapa del Tour de los Alpes 2026, donde hoy empezaba la alta montaña, primer y único final en alto, en donde vimos una gran batalla entre los favoritos, muchos que pierden mucho tiempo, otros que sí están al frente disputando hasta el final, como Thymen Arensman, Egan Bernal o Giulio Pellizzari. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, y segunda etapa de este Tour de los Alpes, ahora sí se empieza a definir un poco más esta clasificación general. Obviamente todavía queda mucho, pero ya se empiezan a tener los primeros contactos con la montaña, donde en la etapa del día de hoy pues teníamos una etapa que bueno, tenía algo de dureza, no mucha, antes de ese último puerto que iba a definir todo, y en todos estos puertos anteriores pues no iba a pasar nada, iba a ser un día muy tranquilo y solamente veíamos una fuga con varios corredores que siempre iba al frente, pero con una ventaja que siempre era muy controlada por el pelotón. Dentro de todo pues era un día tranquilo para los favoritos hasta obviamente ese último puerto, donde cuando empezamos a subir era el Ineos el que ponía un ritmo muy duro, intentaba cortar la carrera para que su líder Thymen Arensman atacara, y se iba Thymen Arensman con Lorenzo Finn, el campeón del mundo sub-23, y Michael Storer, el defensor de la carrera. Y bueno, pues estos corredores se iban, muchos corredores atrás que también lo pueden hacer muy bien, no podían ponerse a tirar porque tenían compañeros de equipo por delante, como era el caso de Giulio Pellizzari, de Alexander Blasov, de Egan Bernal o de Mathieu Rondel. Pues ninguno de estos podía tirar, entonces les tocaba a cada uno de ellos ir atacando porque no podían ponerse a tirar y llevarse a todos sus rivales a rueda. El primero que lo intentaba era Giulio Pellizzari, que bueno, atacaba y llegaba a este grupo de Arensman, de Finn y de Storer. Estos cuatro pues no iban a durar mucho porque ahí mismo Giulio Pellizzari atacaba cuando Egan Bernal estaba entrando también a este grupo después de que también haber saltado como lo hizo Pellizzari. Pues Pellizzari atacaba, se iba Giulio Pellizzari y llegaba al último hombre que quedaba de la fuga, que era Mattia Gafuri. Estos dos pues no iban a durar mucho porque tras como ya había llegado Egan Bernal se iba a poner a tirar muy fuerte. Esto reventaba a Storer, que no podía seguir el paso, y Egan Bernal iba a conectar con este grupo con Giulio Pellizzari y Mattia Gafuri. Estos bueno ya eran 5 corredores ahora que teníamos en cabeza de carrera, y bueno, así seguíamos con este panorama, seguíamos y coronamos ese último puerto en Valmartelo. Pues ahí íbamos 5 al frente, detrás venían Mathieu Rondel con Alexander Blasov. Alexander Blasov atacaba porque no podía tirar, ya que se estaría llevando a un rival, iba a llegar y ahí mismo llegaba, arrancaba. Era Egan Bernal ahí el que tenía que ponerse a cerrar el hueco con Alexander Blasov para que su compañero Thymen Arensman sprintara. Y bueno, ya en el sprint final, pues Giulio Pellizzari bate a Thymen Arensman, que bueno, una gran etapa que vimos hoy. Se empieza a definir muchas cosas de la general, ya sabemos quién está fuerte, quién no está fuerte, entonces, bueno, gran día que tuvimos hoy, en donde, bueno, en la etapa, pues, victoria para Giulio Pellizzari, segundo, Thymen Arensman, tercero, Mattia Gafuri, gran etapa de Mattia Gafuri, que después de estar muchos kilómetros en la fuga, todo el día muy duro para él, pues puede aguantar muchos cambios de ritmo con los favoritos y mantenerse al frente para llegar ahí tercero de la etapa. Cuarto, Egan Bernal, gran Egan Bernal que se le vio hoy, lo veo muy parecido al nivel de Thymen Arensman, muy bien Egan Bernal, que después de todo ese tiempo que no corrió, pues aún así se le ve muy bien. Quinto, Alexander Blasov, todos estos 5 con el mismo tiempo, a 3 segundos al final en el sprint se descolgaba Lorenzo Finn, pues llega sexto a 3 segundos, séptimo Mathieu Rondel a 9 segundos, octavo Chris Harper a 19 segundos, que llega con un grupo con Alex Tolio, Michael Storer, Jacob Onsel, Domenico Pozzovivo, sorprendente Domenico Pozzovivo, que vuelve al ciclismo a sus 43 años y todavía está peleando generales. Y bueno,
Y van a llegar estos más atrás, pues ya llega otro grupo a 25 segundos con Aliotti, O'Connor, Juan Felipe Rodríguez, Siehoff. Y bueno, ya así serían los corredores. Digamos, otro favorito que este sí que pierde mucho tiempo sería Derek G, que pierde más de un minuto, que todavía puede hacer algo en la general, porque es una diferencia muy corta, pero pues no se le vio nada bien. Lo mismo que a Ben O'Connor, no se le vio nada bien. Ah, y Thomas Pitcock, bueno, yo sí esperaba que pasara eso con Pitcock. Pierde más de 7 minutos, se despide obviamente totalmente. Cualquier intención que tuviera para la clasificación general, era claro, la caída en Cataluña le iba a pasar factura. Obviamente, si estuviéramos viendo al Pitcock que empezó a correr Cataluña, probablemente Pitcock estuviera ganando esta carrera con mucha facilidad. Pero bueno, eso es lo que tenemos. La general queda con Giulio Pellizzari, segundo Taimen Aresman a 4 segundos por las bonificaciones, tercero Mattia Gafuri, cuarto Alexander Blasov, quinto Egan Bernal, sexto Lorenzo Fin, séptimo Mati Rondel, octavo Jacob Omsel, noveno Chris Harper y décimo Alex Tolio. Así entre los favoritos, pues las diferencias todavía son muy cortas, todavía queda todo por definirse en este Tour de los Alpes donde, bueno, sí, hoy se vio una gran etapa, se vio un gran espectáculo, pero las diferencias todavía son muy mínimas y todavía el que está en este momento, por ejemplo, 20 de la general, todavía puede estar peleando por la carrera porque hay mucho terreno donde hacer mucho daño. Por ejemplo, en la etapa de mañana son 3.600 metros de desnivel. Pueden pasar muchas cosas mañana, pero sí, pues analicemos la etapa de mañana porque mañana es muy interesante. No es que tenga toda la montaña al final o haya un puerto muy duro, sino es mucho desnivel todo el día. Son etapas muy bonitas. Empezamos, digamos, un sector plano, después tenemos el primer puerto de primera de muchos kilómetros, de 22 kilómetros al 5,7%. Bueno, acá no deberían pasar mucha cosa. Bajamos un falso plano todo el día y después pues un puerto de segunda 14 kilómetros al 5%. Tampoco es que sea el puerto más duro, pero este sí ya está un poco más cerca. No creo que vaya a pasar nada, va a pasar algo parecido tal vez a lo que pasó en la etapa de hoy y donde tal vez pueda llegar a haber algo de movimiento sería acá en este, digamos, un repecho que no está categorizado, pero tiene mucho sube y baja, es muy con mucho descanso, que lo coronamos este a 30 de meta acá. Sí que alguien que haya perdido mucho tiempo y tenga buenas piernas lo podría intentar. Lo veo muy difícil porque las rampas son muy suaves, pero sí que lo podría intentar en este punto de la carrera. Son 9,7 kilómetros al 3,7%, pero con sectores de 2 kilómetros al 6%. Entonces pueden pasar cosas. Después un descenso y tenemos otro repecho de 4 kilómetros al 4%, que este sí lo coronamos al 17 de meta. Es bonificado además. Pueden haber movimientos, pero para mí lo que va a pasar mañana es que, bueno, se va a seleccionar mucho la carrera. Tal vez se hagan movimientos de alguien, pero podríamos llegar en un grupo reducido, unos 20 algo de ciclistas podrían llegar en este grupo. Tal vez un Thomas Pitcock si aguanta todos estos pasos por estos puertos. Podría ser uno de los favoritos y ver algo tal vez parecido con un grupo más reducido a lo que pasó en la primera etapa. Así que sí, eso es lo que tuvimos en la etapa del día de hoy, donde, bueno, también quería resaltar, pues, esta gran batalla que estamos viviendo entre los dos bloques que vienen dominando la carrera, que son el Red Bull por un lado y el Ineos por otro lado. Son equipos que, pues, son los que están, digamos, que dominando la carrera, tienen muchos corredores al frente en la general, prácticamente son los únicos que pueden disputar la general, pues estos dos bloques, aunque tengan, digamos que la superioridad numérica, son muy diferentes, ya que miramos. El Red Bull Bora tiene claramente a Giulio Pellizzari como su máximo líder, es claramente el más fuerte del equipo, es mucho más fuerte que Vlasov y que Finn. Estos otros corredores sí que van a estar peleando por el podio, por el top 5, pero es definitivamente Pellizzari el más fuerte, el líder del equipo. En cambio, por parte del Ineos, sí que están mucho más parejo Tim Aresman y Egan Bernal. Hoy, el primer movimiento de Ineos está más orientado a Time Aresman.
Aresman, bueno, atacó, después llegó también Bernal. Bernal me parece que Egan estuvo muy fuerte porque para cerrar ese hueco y después haber trabajado para Aresman cerrando los huecos con Pellizzari, eso no debió haber sido nada fácil, pues se le vio muy bien a Egan Bernal trabajando para Taimen Aresman y de todas maneras aguantando con ese grupo y haciendo una buena posición en la clasificación general. Pues es diferente, digamos, lo que hace Linios a lo que hace el Red Bull, porque el Red Bull pues se tiene que centrar en Pellizzari. Y en cambio el Ineos sí tiene a dos corredores que están con fuerzas similares. Así que bueno, eso era lo que quería mencionar. Y bueno, creo que eso es todo por hoy, ¿no? Nos vemos mañana analizando lo que pasa en esta tercera etapa del Tour de los Alpes. Y además también analizando lo que pasa en la Flecha Valona, haciendo el resumen de la Flecha Valona. Y en unas horas también haciendo la previa de la Flecha Valona. Así que suscritos al canal, like este video para que no se pierdan nada de todo lo que está pasando. Tenemos clásicas de las Artemonas, estamos en el Tour de los Alpes, próximamente empieza la Vuelta a Asturias, hay mucho ciclismo en este momento, así que suscritos al canal y like este video para no perderse nada. Y si me quieren apoyar aún más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la mitad. Chao.